Hola, buenas. Estamos aquí nuevamente en una clase de Teoría de Algoritmos 1, en esta oportunidad. La última clase de lo que es este cuatrimestre para nosotros, este primer cuatrimestre de 2023. ¿Sí? Un saludo a quienes estén viendo esto en diferido. Y a ver, quedan algunas notificaciones para dar. Tenemos, ¿saben? Habrán hecho la entrega del TP2. Estamos en proceso de corrección. Mucha gente habrá recibido la corrección del TP2 y tendrá para hacer la reentrega. Eso por un lado. Por otro lado, tienen publicadas las fechas de final de la materia. Así que para ya, cuando quieran, una vez que tengan aprobado el TP2, rendir lo que es el final. Y quitando eso, esta sería como la última clase, la última, digamos, compromiso formal que tenemos de asistir en un horario coordinado, más allá de luego el final. Bien. Y hoy vamos a estar viendo entonces la parte 2 de lo que estuvieron viendo un poquitito con Martín el lunes pasado, que es Introducción a la teoría de la información. Bueno, teoría de la información es un tema que a mí me tocó ver en organización de datos. Cuando yo cursé organización de datos se daba introducción a la teoría de la información en datos, ¿sí? Después la materia fue mutando mucho al, digamos, tratar de mantener el ritmo de todo lo que es machine learning y datos en general. La materia fue explorando nuevos horizontes, entonces quisimos dar un poco una introducción acá en teoría de algoritmos, ya que nos quedan un par de clases extra. Así que, bien. Estuvieron viendo un poquito con Martín, forma de hacer compresión, ¿sí? Huffman, cosas. Bueno, un detallito que yo les quiero complementar, una diapositiva que capaz el cuatri que viene esté un poquitito antes, que me gustó, porque siempre está lindo ver palomas y nidos en la vida, es, pensemos en un algoritmo de compresión universal, ¿sí? Este algoritmo de compresión universal tiene la capacidad de tomar cualquier cadena de n bits, ¿sí? Y comprimirla. Es un algoritmo re grosso, ¿no? Eso, compresión universal en el sentido de que cualquier cadena que se vaya a encontrar dice, bueno, ahora ocupa menos. Bien. Por ejemplo, para cadenas de n bits tenemos 2 elevado a la n posibles cadenas diferentes, ¿no? Cada una de esas cadenas debería entonces, como nos promete el algoritmo de compresión universal, tener una longitud menor a ese valor n, ¿sí? Es decir, achicar el tamaño de cada una de esas cadenas según esta promesa que nos da el algoritmo. Pero hay un problema, ¿sí? Y es que solamente existen 2 a la n-1 cadenas de longitud que sean menores a n. Entonces, como vimos en el teorema de los pájaros y los nidos, no hay forma de que 2 a las n elementos se puedan guardar en 2 a la n-1 nidos sin por lo menos repetir un nido y que haya más de una paloma en ese nido. Por lo tanto, lo que estaría sucediendo es que esas 2 a la n cadenas diferentes serían por lo menos representadas, más de una, representada de la misma manera. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo tengo, ahora hice la conversión, hice la compresión, y tengo una forma de representar una cadena representada en forma comprimida, y cuando trato de descomprimirla, resulta que podría corresponder a más de, a más de una cadena original. ¿Sí? En resumidas cuentas, si dos cadenas tuvieran el mismo output de compresión, entonces necesariamente estamos teniendo pérdida de información. ¿Sí? Estamos diciendo, yo hice la compresión de estas dos cadenas diferentes, pero el resultado de ambas fue el mismo. Entonces, con ese resultado, yo al tratar de descomprimir, no sé cuál es la cadena original que tenía que corresponderle, y por lo tanto hemos pedido información. ¿Sí? Un poquitito. Habló la clase pasada de teoría de información, Shannon, entropía. Esto se puede usar para complementar, en el sentido de que, en principio, sabemos que no podemos hacer las cosas perfectamente, sino que vamos a tratar de, con las herramientas que tenemos, tratar de comprimir lo más posible, ¿sí? Y la idea es que no es necesario tener la capacidad de comprimir cualquier cadena y hacer que ocupe menos, sino que nos interesa comprimir cosas que dentro del universo de las cosas tienen sentido, ¿sí? Es decir, si yo voy a comprimir texto, estoy asumiendo que ese texto está escrito en lenguaje común, ¿sí? El lenguaje natural o algún tipo de lenguaje interpretable, ¿sí? Que tiene sentido. No es una persona golpeando con los dedos el teclado.
Por lo tanto, por ejemplo, hacer cosas como las que hicimos en la clase pasada, de tratar de detectar la frecuencia de las letras, como sabemos que en nuestros lenguajes escritos la frecuencia de las letras varían, podemos aprovechar ese hecho y aplicarlo para comprimir bien las frases que están escritas dentro de este contexto, y la gente que está golpeando el teclado con las manos, capaz esas cadenas, al contrario, ocuparían más lugar. Pero no importa, pues estamos comprimiendo lo que nos interesa y capaz expandiendo cosas que sabemos que en nuestras aplicaciones no van a aparecer. Bien, entonces sería como un poquito esta idea. Bien, vamos a repetir esta diapositiva de minimizando la entropía. ¿Sí? Recuerden que la entropía podría ser menos el logaritmo en base 2 de la probabilidad de aparición. Y esta es un límite teórico de cuánto podemos comprimir algo. Y nos encantaría poder llegar a este límite teórico. Bien. Y hemos visto algunos métodos que logran aproximarse a ese límite y vamos a ver si hay alguna razón por la cual esos métodos nos estarían fallando un poquitito y podemos ver alguna otra alternativa que nos ayude un poquito más. Vimos Huffman, un Huffman dinámico, ¿sí? Formas de armar árboles de Huffman para tratar de que cada bit ocupe lo menos posible, ¿sí? Cada carácter ocupe la menor cantidad de bits. Vieron LZ77, LZW, LZHUF, ¿sí? Pero todos tienen algo en común, y es que para cualquier carácter, dicen, bueno, este carácter se representa con estos bits, ¿no? No sé, la letra A es 001, la letra B es 000, no sé. La letra, ¿sí? Cada uno de los caracteres tenía que ser expresado como una cantidad entera de bits, cosa que es razonable, digamos. Quiero escribir algo, lo transformo a bits, digo, bueno, ¿cuáles son los bits que tengo que escribir para que quede representado esto? ¿Sí? Normalmente los árboles de Huffman generaban unos bits prefijos para no confundirlos cuando empieza y cuando termina cada carácter, ¿no? Pero eso lo que nos pide preguntar entonces, ¿qué pasa si el logaritmo en base 2 de la probabilidad no es un valor entero? Si el logaritmo en base 2 de la probabilidad no es un valor entero, entonces lo que está pasando es que vamos a tener que redondear. ¿Sí? Decimos, bueno, lo mejor que podemos hacer para este carácter es representarlo con 2,5 bits. Y Huffman y los árboles te dicen, no, lo mejor que puedo hacer son 3 bits. Yo no puedo representar algo con 2,5 bits, necesitamos 3 bits. Te digo, bueno, vamos a hacerlo con 3 bits, pero ahí es una oportunidad perdida. ¿Sí? Muchas veces redondear lo que está haciendo es que estemos teniendo que usar más bits que los necesarios. La idea de la clase de hoy es ver cómo hacemos para representar caracteres usando exactamente la cantidad de bits que necesitamos, sea esa cantidad entera o no. ¿Sí? Siempre que sea real, esa cantidad lo vamos a poder representar. Y eso lo vamos a lograr con algo que se llama compresión aritmética. ¿Sí? La compresión aritmética es, bueno, numeritos. La aritmética. Bien. Una forma de codificar los caracteres mediante código con cualquier longitud real. ¿Sí? Vamos a decir, che, entropía, ¿cuál es la mejor longitud que podemos lograr? Me dice, es tal. Bueno, son 2,5 caracteres. Voy a codificar estos 2,5 bits. Estos caracteres los voy a codificar en 2,5 bits. Eso es lo que buscamos lograr y es lo que nos va a permitir lograr la compresión aritmética. ¿Sí? Entonces, cada carácter se va a codificar con su valor de entropía sin redondear. Y el resultado de esto es que los archivos van a quedar representados por algún número real en el intervalo de 0 y 1. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, cualquier archivo vive en el intervalo 0 y 1, ¿sí? Lo que pasa es que como ese intervalo es la recta real, hay infinitas posibilidades dentro de esa recta real, lo que nos permite codificar infinitos posibles archivos. Entonces, dentro de esa recta real vamos a poder codificar los infinitos archivos que existen dentro de las infinitas números que aparecen en la recta real. Y como que parece magia, ¿no? Digamos, agarrar cualquier cosa y convertirla en un número, parece magia, en especial porque, sí, bueno, número 0,5, 0,83, parece irreal, ¿no? Y un poco para acercarlo a la realidad, lo que sucede es que, por ejemplo, los archivos más largos se van a necesitar más bits para poder especificar ese número. Si capaz ese número es 0,283486290037714, mientras más expresivo ese número, va a tener mayor capacidad de expresar archivos más largos,
pero en consecuencia se necesitarán más bits para especificar ese número. ¿Está bien? Entonces, en principio, vamos a poder lograr comprimir las cosas, no vamos a poder convertir todo a una cadena de 8 bits, ¿no? Va a ser más o menos proporcional a la longitud, pero vamos a poder lograr comprimir, sí. Pero no es en principio la magia de agarrar cualquier archivo y que se convierta a 0,5. ¿Sí? El número va a necesitar una cantidad de bits para ser expresado. Y bueno, una vez que tenemos ese número, vamos a tener la capacidad de comprimir y descomprimir. Bien. Un poco en lo que es la metodología, ¿sí? Vamos a empezar pensando que el número podría estar en cualquier lugar de este intervalo entre 0 y 1, ¿sí? En principio podría ser cualquier número el que representa a nuestro archivo, y a medida que vamos leyendo los caracteres que hay en el archivo, para comprimirlos, vamos a acotar el intervalo en función de los elementos que aparecen, ¿sí? Y vamos a lograr un poquitito especificar los números según su entropía gracias a, por ejemplo, que los elementos de mayor probabilidad reducen menos el intervalo. Por ejemplo, si aparece un carácter con probabilidad 1/2, solamente nos va a reducir la mitad del intervalo. Por otro lado, si aparece un carácter muy infrecuente, es un carácter que ustedes vieron con Martín, que es un carácter, si es muy poco probable que aparezca, da mucha información. Ese carácter poco probable va a generar que el intervalo se reduzca mucho. ¿Sí? Una vez que mientras más se reduce el intervalo, mayor precisión necesitamos para indicar cuál es el número que está en ese intervalo y que eventualmente va a ser nuestro archivo. Bien, vamos a hacer un ejemplito de lo que es compresión aritmética estática, ¿sí? Estático de conocer las probabilidades que tiene todo el archivo y una vez que conocemos todas las probabilidades, hacer la compresión. Okay. Bien, vamos a comprimir este archivo que es abcda. A comprimir este archivo abcda, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Una tablita estática, ¿sí? Como vieron, por ejemplo, en un primer método que vimos fue Huffman estático. Tenemos nuestra tablita, con la tablita armamos el árbol, con el árbol comprimimos. La compresión aritmética va a funcionar un poquitito distinto, pero sí tenemos, por ejemplo, nuestra frecuencia, la A aparece 2 veces, la B aparece una vez, la C aparece una vez, la D aparece una vez. Por lo tanto, la A tiene probabilidad 0.4, la B tiene probabilidad 0.2, la C tiene probabilidad 0.2 y la D tiene probabilidad 0.2 también. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para proceder para convertir este archivo en un número? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a armar una tablita, ¿sí? ¿Qué nos dice? Vamos a cubrir todo el espectro que tenemos en intervalo, ¿sí? Y ese intervalo lo vamos a dividir en función de la probabilidad de cada uno de los elementos. Entonces, tenemos el intervalo desde 0 a 1, para que la letra A cubra 0.4 de su probabilidad del intervalo, va a ir desde 0 hasta 0.4. La letra B, para cubrir 0.2, va a ir de 0.4 a 0.6. La C, lo mismo, de 0.6 a 0.8. Y la D va a ir de 0.8 a 1. ¿Sí? Y se fijan, hemos como teselado el intervalo, pero la letra A, al ser más probable, reduce menos el intervalo que, por ejemplo, cualquiera de las otras letras, que reduce más el intervalo porque en principio tienen menos probabilidad. ¿Sí? Entonces, arrancamos así y decimos, bueno, tenemos todos esos elementos, ahí tenemos la tablita, empecemos. Si empecemos a reducir el intervalo para llegar al número que codifica nuestro archivo. Bueno, la primera letra del archivo es la letra A, entonces, de todo este intervalo, de 0 a 1, nos vamos a quedar solamente con el intervalo que incumbe a la A, que es de 0 a 0.4. ¿Sí? Descartamos el resto del intervalo, ¿sí? Y como sabemos que hay más elementos en el archivo, vamos a volver a partir ese intervalo utilizando nuevamente todas las probabilidades de los elementos. Entonces, se fijan, tenemos en el paso 2 el intervalo, en este caso del 0 a 0.4, ¿sí? Y lo vamos a partir nuevamente con las probabilidades. Entonces, un poco la matemática es, si este intervalo va hasta 0.4, lo multiplico por 0.4, que es la probabilidad de la A, y nos queda desde 0 hasta 0.16. Después eso
digamos, la distancia hasta el siguiente intervalo es 0.2 el tamaño de este intervalo, entonces de 0.16 a 0.24, y nuevamente 0.2 más hasta 0.32 es la letra C, y hasta 0.4 es la letra D. ¿Sí? Entonces, estamos agarrando, digamos, a partir de las mismas proporciones de probabilidad originales, pero el nuevo intervalo que es como el intervalo al que nos metimos. La A nos hizo entrar desde 0 hasta 0.4. Ahora que la letra es la letra B nos va a hacer entrar al intervalo de 0.16 a 0.24. Entonces, en el siguiente paso, vamos a expandir todo el 0.16 a 0.24 porque ahí es donde tiene que vivir nuestro número. Vamos a hacer eso. Y nuevamente reescalamos en función de todas las probabilidades que tenemos acá en la tablita para decir, bueno, estos son los nuevos intervalos que corresponden a la A, a la B, a la C y a la D. Como la siguiente letra en el archivo es la letra C, nos vamos a quedar con el intervalo de la C y en el siguiente paso lo expandimos nuevamente utilizando las mismas probabilidades y llega la letra D. La letra D va de 0.2208 a 0.240. Entonces vamos a expandir eso también. Y por último nos queda la letra A. Por lo tanto, el intervalo final va de 0.2208 a 0.22208. ¿Sí? Acá, 0.22080, 0.22208. ¿Sí? Entonces, cualquier número en este intervalo expresaría nuestro archivo. ¿Bien? Cualquier número en este intervalo expresaría nuestro archivo. ¿Sí? Si quieren, vamos a ver un poquitito. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y después vuelvo acá para ver cómo se descomprime el archivo original. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para descomprimir el archivo original? Bueno, necesitamos saber, primero, el numerito que nos quedó. Vamos a quedar con 02208, que es parte del intervalo resultante. Necesitamos poder marcar el end of file o la longitud del archivo. ¿Sí? De cualquiera de las dos maneras, podemos decir, tipo, deja de leer. ¿Sí? Eso es importante. Y necesitamos, sí o sí, la tabla original de frecuencias. Esto aplica para todos los algoritmos estáticos. ¿Sí? Si vos no sabes originalmente cuáles eran las frecuencias, no puedes armar la tabla que originalmente usaste para comprimir. Entonces no tenés la forma de descomprimir de la misma manera. Entonces, ahora que sabemos que necesitamos la tabla original de frecuencias, necesitamos el end of file, necesitamos el número, vamos a venir para acá atrás para entender cómo esto descomprime. ¿Sí? Esto descomprime como, bueno, tiene la tablita de frecuencias, vamos a ver para acá, tiene la tablita de frecuencias y tiene el número resultante que era 0.2208, por ahí. Entonces, lo primero que hace dice, bueno, para este rango original, ¿en dónde cae el número resultante del archivo? Bueno, cae entre 0 y 0.4. Entonces, el primer elemento es una A. Y lo que va a hacer es imitar cómo va armando la tablita el compresor. De compresor funciona muy parecido. Dice, bueno, voy a volver a armar la tablita con el rango desde 0 hasta 0.4, con las probabilidades que yo tengo en mi tabla estática, ¿sí? Que fue necesario guardar en el archivo en compresión, guardar toda la tablita para que yo sepa reconstruir esto. Decir, bueno, si el primer elemento es la A, voy a ir al rango de 0 a 0.4 y lo voy a amplificar nuevamente con las mismas probabilidades que me pasaron en la tabla estática. Y el 0.2208 cae en el rango de la B, después cae en el rango de la C, después cae en el rango de la D y por último cae en el rango de la A. Entonces, de esa manera, usando el número y la tablita original, y ahora sabiendo que hay un end of file, sabiendo que no tiene que leer más, efectivamente hizo la descompresión, encontrando la A, la B, la C, la D y la A. Entonces, con toda esta información, la tablita, el numerito y el end of file, pasamos de un archivo que era ABCDA a un archivo que es básicamente un numerito, a nuevamente, utilizando el numerito, el archivo original descompreso ABCDA. ¿Vale? ¿Alguna duda con esta primera experiencia con la compresión aritmética? Dentro de todo bastante sencillo, ¿no? Ahí estamos. Bien. Ahí hemos hecho el descomprimir. Arma los intervalos de la primera manera y en caso de ver en qué intervalo cae nuestro número 0.2208 para descifrar el carácter. Bien. Vamos a hablar ahora un poquito de normalización. ¿Sí? Y la gran pregunta sería, ¿cómo hace la computadora para representar este número real? ¿Sí? Este número tiene su número con coma, que puede ser, capaz tiene varios dígitos después de la coma. ¿Cómo hacemos para guardar eso en un número, en una computadora?
es un problema que típicamente aqueja a los programadores, esto del redondeo, qué sé yo. No queremos que el número sea redondeado, queremos que ese número sea específicamente el valor que planteamos para poder descomprimir exactamente el archivo original, ¿no? Por lo tanto, los números flotantes podrían no tener la precisión que necesitamos para comprimir cualquier archivo. Entonces, se aplica este esquema de normalización para no tener problemas con los números flotantes, que es una técnica de utilizar números enteros. Además, tenés la ventaja de que no pierdes precisión y además aprovechás operaciones implementadas muy rápidos como multiplicar numeritos en nuestros procesadores modernos. Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en base 10. Naturalmente una computadora lo haría en binario, pero veámoslo en base 10 para que se entienda. Con nuestra aritmética en base 10, podemos ver un poquitito qué es lo que está pasando. Lo que vamos a hacer es transformar este intervalo que va de un piso a un techo, llamémosle piso y techo, al 0, que es el piso, el valor más bajo, el techo del intervalo, que es el 1, ¿sí? Sin incluirlo. Y lo vamos a convertir en, bueno, piso, vamos a decir, bueno, ¿qué precisión queremos tener? Supongamos que queremos tener 5 dígitos de precisión. Nuestro piso va a ser 0, 0, 0, 0, 0, y el techo va a ser 9, 9, 9, 9, 9, entendiendo cómo el techo la capacidad de tener un 9 periódico, ¿sí? Que sea exactamente 1, ¿no? Que en ningún caso, digamos, el intervalo no incluye 1, pero representamos el 1 en el techo. Entonces sería como un 0,9 periódico, que es exactamente 1. Bien. Entonces, cada vez que se lee un carácter de cierta probabilidad, lo que vamos a hacer es actualizar el piso y el techo. ¿Sí? Conociendo la probabilidad del carácter, vamos a decir, en el caso pasado, teníamos que la letra A iba del 0 al 0.4, tenemos que actualizar el piso quedaría en 0 y el techo tendría que pasar a representar 0.4, pero en esta representación entera. ¿Sí? Seguramente sea 3999999. Vamos a verlo. Bien. Entonces, tenemos que saber cuál es el rango en el que nos estamos moviendo, techo menos piso. Tenemos la capacidad de actualizar el techo y de actualizar el piso, un poco en función al piso que tenemos y el rango multiplicado por el símbolo. ¿Sí? Mientras más grande es el rango, más tenemos que actualizar nuestros pisos y techos, pero bueno, nada. Y techo de símbolo y piso de símbolo se calculan siempre en función de las probabilidades de nuestra tablita. ¿Sí? Cualquiera sea la probabilidad que tiene este elemento, lo calculamos acá, el techo del símbolo, el piso del símbolo. Eso, si ven la analogía con el caso anterior, iba variando según el símbolo en qué parte nos íbamos quedando. Bueno. Entonces, vamos a hacer el ejemplito. Llega la letra B con intervalo de probabilidad de 0.2 a 0.3. ¿Sí? Nuestro rango, empezando con piso 9999 y, techo 9999 y piso 0, eso le vamos a sumar 1 porque el 9 es periódico, entonces técnicamente incluimos eso en el rango. Y actualizamos con la formulita, ¿no? Nuevo techo, nuevo piso, tanto, tanto, y nos queda como era esperable, ¿no? Si la probabilidad era 0.2 a 0.3, esto como usa números enteros con precisión de 5 dígitos, nos queda 20.000 a 29.999 y técnicamente es periódico. ¿Sí? Entonces, por eso este 30.000 se le resta 1 porque eso es 9 periódicos. Bien, entonces ahora tenemos el nuevo piso, el nuevo techo y lo que podemos hacer en el futuro es siempre, a partir de este nuevo piso y nuevo techo, cualquiera sea el elemento que vaya a llegar con su intervalo de probabilidad, podemos volver a actualizar el techo y el piso para que nos quede coherente con el nuevo intervalo a medida que vamos avanzando a través del algoritmo. ¿Sí? Pero hay algo que sí podemos verificar inmediatamente y es, si ustedes lo ven, es este primer dígito. Este primer dígito ya no va a poder cambiar. No importa las operaciones que vayamos a hacer, como ya estamos dentro del rango 20.000 a 29.000, ya no vamos a poder salir de ese rango. Los intervalos solamente se achican. Entonces, este primer dígito no tiene de otra que ser un 2. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es decir, bueno, el resultado de la compresión aritmética necesariamente empieza como 0,2 y otras cosas. ¿Sí? Pero el primer dígito tiene que ser sí o sí un 2. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacer una especie de shift y decir, bueno, que este 2, que ya sabemos que está asegurado,
nos lo sacamos de encima, ya lo imprimimos en el resultado, ¿sí? Y volvemos a nuestra capacidad de utilizar 5 dígitos, ¿sí? Para no perder expresividad. Es decir, tener la capacidad de seguir pudiendo expresar un intervalo que técnicamente es cada vez más chico, utilizando los dígitos que dijimos que vamos a utilizar para hacer la comprensión aritmética. ¿Sí? Entonces ya, estando en el resultado del 0,2, podemos seguir analizando los siguientes dígitos, nos sacamos de encima este 2, porque aparece igual tanto en el piso como en el techo. ¿Sí? Cada vez que reconocemos que hay un dígito que ya no puede cambiar, lo imprimimos en el resultado y seguimos trabajando con el resto de los dígitos. Ahí está. Entonces, ejemplito, llega la letra C con intervalo de probabilidad 0,35 a 0,48. Eso nos va a quedar, calculitos, qué sé yo, nos va a quedar el piso de 35.000 y el techo de 47.999. ¿Sí? Y este es un caso donde todavía no podemos deducir el siguiente dígito. El siguiente dígito podría ser 3 o podría ser 4, dependiendo cómo se sigue reduciendo el intervalo de la compresión aritmética. Capaz, después viene, yo qué sé, la letra Z, y esa letra es un intervalo que tiende mucho hacia el final del rango de probabilidad, no sé, 0,9, de 0,95 a 1,0, entonces esos 0,05 de probabilidad seguramente hagan que el piso suba y de repente el piso sea mayor a 40.000 en este caso, por lo tanto el primer dígito quede en 4, o todo lo contrario, venga un número que nos mueve el intervalo de probabilidad a que esté dentro por debajo de los 40.000 y por lo tanto el primer dígito sea 3 y podemos imprimir el 3. Pero en principio es algo que todavía no podemos deducir del siguiente dígito. ¿Sí? Entonces vamos a seguir trabajando de esta manera, utilizando este piso, este techo y el rango que tenemos actualmente. Bien, con eso estamos bien. Lo que alguien podría llegar a hacer es identificar un problema que esto puede tener, y es un problema que vamos a resolver con la renormalización. Si hablamos de normalización, vamos a hablar de la renormalización, que es, ¿cuál es el problema? Y es que luego de muchas iteraciones, podría pasar que todavía no pudimos identificar el primer dígito, ¿sí? Pero corremos el riesgo de, con los dígitos que tenemos, no tener la suficiente precisión para representar las modificaciones que se están dando en el techo y en el piso. ¿Sí? Y eso es algo que se conoce como underflow. Si no nos alcanza la precisión. Por poner un ejemplo, podría pasar que el techo y el piso, fíjense, están muy cerca, ¿sí? 39.000 y pico contra 40.000 y poco. El techo y el piso están muy cerca, pero todavía no podemos discernir si el primer dígito es un 3 o un 4. Entonces, lo que suelen hacer estos algoritmos es que, y en particular tenemos este problema, que es posible que para la siguiente actualización no nos dé la suficiente precisión para representar las modificaciones que se están haciendo en los intervalos. Entonces lo que se suele hacer es cubrirnos con eso y decir, bueno, vamos a hacer una solución. Fíjense. Va a decir, bueno, siempre y cuando el techo empiece con el 0, digamos, tenga su segundo dígito 0, y el piso tiene su segundo dígito 9, significa que el techo y el piso están muy cerca, pero todavía no lo podemos discernir. Entonces lo que vamos a hacer es eliminar ese 0 y ese 9. ¿Sí? Como una forma de actualizar el intervalo con el que estamos trabajando. ¿Sí? Lo importante es que el algoritmo de compresión trabaja de la misma manera. Entonces todo lo que hacemos al comprimir lo imitamos al descomprimir, por lo tanto no tenemos pérdida de información. ¿Sí? Tenemos el mismo algoritmo que comprime, toma esto en cuenta, y al descomprimir se toma esto en cuenta también. Entonces, cuando vemos estos números, ¿sí? Al descomprimir también entendemos qué es lo que está sucediendo y vamos a ver cómo. Lo que vamos a hacer entonces es eliminar el 0, eliminar el 9, pero nos hacemos una marquita de, mira, hicimos underflow una vez. ¿Sí? Ahí tenemos under, pasamos de 0 a 1. Hicimos una vez underflow, nos cubrimos de esa manera para no perder precisión. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar eventualmente? Que eventualmente vamos a saber si el primer dígito es un 4 o es un 3. Cuando sepamos si el primer dígito es un 4 o es un 3, vamos a poder rellenar los dígitos que fuimos eliminando. Por ejemplo, si el primer dígito es un 4, entonces sabemos que por cada underflow que tuvimos tenemos que insertar un 0. Y si el primer dígito termina siendo un 3,
por cada underflow que tuvimos, tenemos que insertar un 9. ¿Sí? Es decir, son elementos que no es que dejamos de considerar, sino que los tenemos considerados en este marcador de underflow. Y cuando llegamos a discernir cuál es el valor que tienen que tener esos elementos, los agregamos al resultado. Entonces, el resultado final contiene el mismo número que habría tenido si no nos ocupábamos de esta cuestión, siempre y cuando no tengamos esa pérdida de precisión. ¿Sí? Por ese lado, ahí estamos. Sí. ¿Por qué justo el 0 y el 9? Porque es el único momento donde los números están muy cerca, no nos permite discernir cuál es el primer dígito. ¿No? Si no estuvieran en 0 y en 9, el intervalo no está lo suficientemente cerca como para que tengamos esa posibilidad de perder precisión. Bien, ahí está la pregunta. Seguimos. Vamos a hablar un poquito de compresiones dinámicas. ¿Sí? La clase pasada vieron compresiones dinámicas, lo vieron con Huffman, y de hecho agarré una diapositiva que decía esto con Huffman dinámico y le cambié donde decía árbol, le puse frecuencias aritméticas dinámicas. Entonces, van a ver que es la misma estructura de diapositiva, pero para que se entienda que estamos hablando de exactamente lo mismo. Entonces, ahora, bueno, un segundito, y es, una vez que terminamos de hablar de la renormalización, ya sabemos entonces, en función de los caracteres que existen en nuestro dominio de posibilidades y la probabilidad que tiene cada carácter, una vez que yo sé cuál es la probabilidad del carácter, en qué posición de la tablita está, yo ya puedo convertir intervalos a subintervalos más pequeños y por lo tanto hacer compresión aritmética resultando un número. Entonces, de alguna manera, todo lo que hablamos hasta el momento de la clase, vamos a tomarlo como sabido en el sentido de que es simplemente un algoritmo que agarra probabilidades y los convierte en números. Entonces, es como que ya está, ya no nos tenemos que despreocupar de eso. Ya sabemos convertir probabilidades a un numerito de un intervalo. Entonces, lo que nos interesa a partir de ahora y hasta el final de la clase es cómo hacemos para que cada carácter esté de la mejor manera representada por su probabilidad. ¿Sí? Si tenemos los mejores predictores de probabilidades para los caracteres, después convertirlo a números ya es sabido, ya es un algoritmo que lo hace, con lo que vimos al principio de la clase y la renormalización. Por lo tanto, el resto de la clase, digamos, se ocupa de tratar de tener los mejores modelos de probabilidad para luego pasarlo por el algoritmo que es una pavadita. Bien. Entonces, hablemos de compresión aritmética dinámica, o también se llama adaptativa, y es algo que vieron una diapositiva en Huffman, que dice, bueno, vamos a asumir ¿cuál es la diferencia entre la dinámica y la estática? La estática necesita calcular esa tablita y esa tablita mandarla en el archivo que queremos comprimir. En cambio, la compresión dinámica dice, bueno, vamos a partir desde una base dinámica, dice, bueno, vamos a partir de foja 0, en este caso, por ejemplo, asumir que todos los caracteres tienen la misma frecuencia, y a medida que avanza el algoritmo, actualizar la frecuencia de las cosas para cada vez comprimir las cosas de mejor manera. Si al principio, todo con la misma probabilidad, la compresión va a ser pobre, pero a medida que el modelo aprende de nuestro dominio, va cada vez a tener la mejor capacidad de compresión. ¿Sí? Y todo eso para ahorrarse tener que pasar de forma estática la tabla de frecuencias. ¿Sí? Eso lo vieron con Martín cuando él estaba, digamos, dibujaba un árbol de Huffman, comprimía utilizando el resultado del árbol, después borraba el árbol y actualizaba de nuevo con las nuevas probabilidades, ¿sí? Con las nuevas frecuencias. Eso es lo que hacía Martín todo el tiempo, modificando dinámicamente la tablita de frecuencias para saber cómo tiene que armar el árbol de Huffman. Esto es lo mismo, y van a ver, acá donde decía árbol de Huffman, vamos a poner recrea las probabilidades. ¿Qué significa? Tomamos el archivo, leemos la primera letra. Si es una A, bueno, la codificamos con esta tabla de probabilidades y volvemos a calcular las probabilidades. Ahora la A tiene mayor probabilidad, entonces la próxima vez que llegue la A, la vamos a imprimir con menos probabilidad, con más probabilidad. O sea, el intervalo va a ser más amplio para la A, porque
ahora sabemos que hay una A en el archivo, entonces significa que en el futuro lo más probable es que la A sea más probable, ¿no? Y así iteramos. Viene la letra B, codificamos, recreamos las probabilidades. Viene una etc. Cada letra que vemos, primero la codificamos con la información que tenemos hasta el momento y después actualizamos la información que tenemos en base a las probabilidades que ya habíamos calculado y calculando una probabilidad nueva. ¿Bien? Y en particular, la tabla final es la misma que el método estático, ¿sí? Porque una vez que actualizamos toda la tabla con todo el contenido del archivo, nos queda esa tabla que habríamos tenido originalmente en el método estático, si la calculábamos de un principio, pero con la necesidad de transmitirla a través del archivo en compresión, ¿sí? La ventaja del dinámico es que no necesita pasar ese archivo, esa tabla, que puede ser pesada la tabla, por ejemplo. Bien. Listo. Hasta ahí, como para empezar a pensar un poquitito en los modelos dinámicos. Y otra diapositiva que robé de la clase anterior es como un recordatorio de que modelos como este, ¿sí?, no tienen la capacidad de expresar o darse cuenta, por ejemplo, de que normalmente cuando escribimos una Q suele venir una U después, ¿no? Cuando escribimos una Q suele venir una U, entonces técnicamente estaría bueno que nuestro modelo se dé cuenta de que ha llegado una Q y en el contexto de la Q seguramente el siguiente carácter sea con alta probabilidad una U y por lo tanto podamos digamos, reconocer eso y decir, bueno, nuestro intervalo se va a achicar menos si hay una Q y después viene una U, porque efectivamente que después de la Q haya una U era bastante probable, ¿sí? Y eso mostró Martín que se puede lograr con tablas de probabilidad condicionadas al carácter anterior. Si una vez que tengamos contexto, decimos, bueno, mira, en el contexto de la letra A, el carácter B tiene frecuencia alta. En el contexto de la letra B, la C y la D tienen frecuencias y es más probable la D que la C. ¿Sí? En el contexto de la D, la A es más probable que la C. ¿Sí? Eso estamos incorporando a nuestra tabla de frecuencias un poco de contexto. ¿Qué pasó con el carácter anterior? Ese tipo de cosas vamos a estar incorporando, ¿sí? Y ahí es donde llegamos un poquito a lo que teóricamente se conoce como modelos de contexto, y es modelos que tienen la capacidad de ver en qué contexto ocurren las cosas para tener un mejor seguimiento de las frecuencias, ¿sí? Vamos a ver cómo esto escala muy rápido. Por ejemplo, un modelo que solamente usa las probabilidades sin su contexto, en la jerga se llama que es un modelo de orden cero, ¿sí? Que ¿cuánto contexto ve? Ve una cantidad de contexto de cero. Por eso es un modelo de orden cero. Y requiere una tabla de 256 caracteres. Para cada carácter, ¿cuál es su frecuencia? Un modelo de orden 1 sería aquel que considere como contexto el carácter anterior. ¿Sí? ¿Qué tendríamos? Para la letra A, todas las letras, ¿con qué frecuencia aparecen? Para el contexto de la letra B, todos los caracteres, ¿cuánto aparecen? ¿Con qué frecuencia? Para la letra C y así. Por lo tanto, requiere 256 tablas de contextos y cada tabla va a tener 256 caracteres con la frecuencia de 256 caracteres. Entonces, de repente, un modelo con contexto de 2 caracteres sería un modelo de orden 2 y requeriría multiplicar una cantidad multiplicada de 256 por 256 tablas, es decir, para cada par de caracteres, cada una de esas 256 por 256 tablas deberían poder guardar los 256 caracteres y sus frecuencias, ¿sí? Esto, a mayor contexto, solemos poder hacer mejores predicciones, pero son más demandantes en recursos, ¿sí? Primero, en recursos de tener la capacidad de memoria de poder guardar toda esta información y operar con ella. Y por otro lado, por ejemplo, si quisiéramos hacer un modelo contextual, no sé, de orden 2, a nivel estático, estas 256 por 256 tablas de 256 caracteres, después van a tener que ir incluidas en el archivo. Les tengo que mandar el archivo razonablemente ocupando el espacio que eso ocupa, ¿no? Entonces, estas cosas nos intrigan, ¿sí? Los modelos de contexto nos permiten hacer mejores predicciones, pero demandan recursos. Entonces vamos a ver si hay algún tipo de forma de hacerles casos a los dos lados de la balanza, es decir, no gastar tantos recursos, no gastar tanta memoria, en particular, no mandar tanto
overhead del archivo original y a su vez tener la capacidad de hacer buenas predicciones. Y por eso vamos a hablar de el algoritmo de compresión que se llama PPM, ¿sí? Que va a ser el último algoritmo que vamos a ver el día de hoy, siendo las 8. De PPM, y un poco se llama, bueno, las siglas de Prediction by Matching, es un algoritmo de compresión aritmética, y utiliza contexto de varios órdenes de forma dinámica. Es un algoritmo dinámico y va a utilizar varios órdenes. ¿Sí? Y hasta va a ser re dinámico la forma en que usa órdenes. Bueno, bien. Entonces, cosas a discutir. Punto número 1. ¿Qué tan rápido podemos aprender si las probabilidades se inician en valor 1? ¿Sí? Por decir un ejemplo. Sabemos que después de la Q suele venir una U. Entonces nos vamos a inicializar nuestras probabilidades todas en 1, con un modelo dinámico. Entonces, la tablita de después de la Q viene tal cosa. Después de la Q viene, bueno, cualquier carácter, desde el primero, los 256 caracteres que pueden haber, cada uno con probabilidad 1 sobre 256. Y la primera vez que veamos una Q y después ya es una U, diga, mirá, la U vino después de la Q. Entonces esa Q no va a tener probabilidad 1 sobre 256, va a tener probabilidad 2 sobre 257. Y la próxima vez que viene una Q, dice, bueno, ahora va a tener probabilidad 3 sobre 258. ¿Sí? Y así, eventualmente, la Q va a tener probabilidad, a ver, dame un segundo, vamos a hacer una cuentita. Va a tener probabilidad 11 sobre 267. O va a tener probabilidad, 22 o 23 sobre 278. ¿Sí? Pero siguen siendo probabilidades muy bajas. Incluso si cada vez que viste una Q, las últimas 20 veces que viste una Q, después venía una U, aún así la probabilidad representada en este modelo que de una U venga justo después de una Q es bastante baja. ¿Por qué? Porque le diste una fracción de probabilidad a todos los demás caracteres que seguramente no vayan a aparecer. Después de una Q porque habría un, no sé, un cochete, qué sé yo. Bueno, cosas así. Una Q porque habría una Y. Raro. Sí, le dimos probabilidad 1, le dimos frecuencia 1 a todos los demás caracteres. No parece ser la mejor forma de inicializar un modelo dinámico. ¿Sí? Vamos a ver que hay mejores formas. Y alguien puede decir, bueno, si no le pones probabilidad 1, frecuencia 1 a cada uno de los elementos. Bueno, si no le pones frecuencia 1 a cada uno de los elementos, ¿what? Ahí está. No le pongas frecuencia 1, ponele probabilidad 0. ¿Sí? Ahora, si yo inicializo todo el modelo con probabilidad 0, no puedo escribir nada. Eso se lo conoce como el Zero Probability Problem, qué sé yo, Zero Frequency Problem. No vas a poder escribir nada si todo tiene probabilidad 0, porque agarrás el rango de intervalo de 0 a 1, tenés que escribir algo con probabilidad 0, se te plancha 0 el intervalo y perdiste. Entonces, tiene que haber una forma de, digamos, no irnos a esto de frecuencias en 1, porque hace que la U después de la Q tenga probabilidad 1 sobre 256, que es un bajón, pero tampoco podemos ponerle toda probabilidad 0, porque si no, no puedo escribir nada y pierdo. Entonces, digamos, el artificio que se aplica en estos casos es decir, bueno, agreguemos un carácter más a nuestra forma de escribir. Vamos a tener el carácter que es el escape. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, cuando estamos en un contexto y ningún carácter tiene probabilidad, entonces vamos a escribir el carácter de escape para indicar que en ese contexto no haya probabilidad, pasemos a un contexto en el que sí haya probabilidad acumulada. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a tener un total de 258 caracteres, incluyendo el end of file y el carácter de escape. ¿Sí? Y vamos entonces a ver el PPM, el método C, ¿sí? PPM-C. Lo único que hace la letra C es especificar cómo se escribe cierta cosa, entonces vamos ya directamente a eso. Cualquier modelo PPM es bastante parecido, pero vamos a ver este método. Entonces lo que va a hacer es mantener varios órdenes de contexto, ¿sí? Dependiendo de cuántos órdenes, podemos decir, es un PPM-C de nivel N, ¿sí? En el ejemplo vamos a ver un PPM-C de nivel 2, ¿sí? Va a mantener nivel 2, por lo tanto nivel 1, hasta el nivel 0,
y vamos a agregar un nuevo nivel, que es el nivel -1. ¿Sí? Es como un orden -1. Vamos a ver qué significa también el orden -1. Bien. Luego, si un carácter tiene probabilidad 0, vamos a imprimir un escape y vamos a pasar a un orden inferior, un orden hacia abajo, y la frecuencia del escape le vamos a decir que empieza siempre en 1, ¿sí? Es decir, el escape siempre lo vamos a poder escribir con algún tipo de frecuencia, vamos a ver con qué probabilidad, y la frecuencia del escape se va incrementando a medida que aumentan la cantidad de caracteres posibles en ese contexto. Mientras más caracteres posibles hay en ese contexto, mayor es la frecuencia del carácter de escape. ¿Okay? Y ahí ya empezamos lo que es el seguimiento. Hasta ahí, capaz dije un montón de cosas, no terminan de bajar a tierra. Vamos a ver un poquitito el seguimiento a este ejemplito, como para ver entonces cómo funciona el algoritmo. ¿Sí? Pero lo primero que vamos a hacer es inicializar el modelo. ¿Bien? Entonces tenemos el modelo de contexto 2, de orden 2, el modelo de orden 1. Como todavía no hemos visto caracteres con contexto, todo esto está vacío. Y todo esto está vacío porque no hemos visto ningún carácter. ¿Sí? Ahora, en el modelo de orden 0 estarían todos los caracteres posibles. ¿Sí? En este ejemplito de juguete, las letras A, B, C, D, R. Pero acá, en el modelo de orden 0 estarían todos los caracteres posibles. Pero ¿qué pasa? Todos los caracteres están con probabilidad 0, con frecuencia 0. ¿Por qué? Porque nunca han aparecido en nuestro archivo que estamos comprimiendo. Por lo menos ahora que estamos inicializando el modelo, todavía no vimos ningún elemento del archivo. Y el carácter escape, como decía acá, se inicializa con frecuencia 1. Va a tener probabilidad 1 escribir el escape dentro de este modelo de valor 0. Y en el modelo -1 vamos a indicar absolutamente todos los caracteres que pueden llegar a existir, que si se acuerdan son 258, pero no consideramos el escape porque no existe ningún modelo por debajo del modelo -1. Entonces, en el modelo -1 nunca vamos a escribir el carácter de escape. En el modelo -1, en el peor de los casos, vamos a escribir el carácter que tenemos que escribir y listo. ¿Sí? Pero fíjense, con una probabilidad bastante baja. ¿Sí? En particular, el modelo -1 nunca se actualiza la probabilidad. ¿Sí? Si encontramos un carácter que nunca habíamos visto en ningún contexto, vamos a escribir ese carácter con probabilidad 1 sobre 257. Así que en principio sería como lo más, lo más estrecho que podemos llegar a hacer nuestro intervalo. Por lo menos por la impresión de un solo carácter sin considerar todo lo que pasó en los modelos anteriores. Bien. Bueno, en un modelo dinámico, esto funcionaría más o menos parecido. Agarraríamos un modelo dinámico cualquiera. Agarramos todos los caracteres, todos tienen la misma probabilidad. Por lo tanto, la primera vez que escribimos, tenemos que escribir con probabilidad 1 sobre 256. Y a partir de ahí, incrementar las probabilidades. ¿Sí? En este caso, es 1 sobre 257. Agregamos el endos file. Bueno, seguimos. Entonces, vamos a leer el carácter A. El carácter A, como acaba de empezar el archivo, no tiene contexto. ¿Sí? Entonces, siempre vamos a resolver, eh, siempre vamos a resolver la impresión del resultado desde los modelos más grandes hasta los modelos más bajos. Entonces, ¿cómo hacemos para, en este momento, imprimir el carácter A? Bueno, el modelo 2 está vacío, el modelo 1 está vacío. El modelo 0, el carácter A no tiene probabilidad. Entonces no podemos imprimir la A en el modelo 0, tenemos que imprimir un escape. Imprimir un escape significa ir al intervalo de nuestros numeritos y reducirlo por la probabilidad que tenga el elemento del que estemos hablando. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Al principio de la clase íbamos reduciendo el intervalo en función de las probabilidades. Acá directamente vamos a decir, imprimo probabilidad tanto y eso reduce el intervalo y listo. Ya sabemos cómo se imprime, ya lo vimos. Ahora vamos a estar viendo dónde aparecen las probabilidades, cómo las encontramos, para después decir, todas esas probabilidades se acumulan juntas en un intervalo y ese intervalo es un numerito que resulta la compresión del archivo. Entonces, imprimimos un escape de probabilidad 1, es decir, el modelo 0 es escapado con probabilidad 1, y le pasamos al modelo -1, donde la letra A tiene probabilidad 1 sobre 257. Entonces, imprimimos la probabilidad 1 sobre 257 y hemos procesado la letra A. Hemos impreso la letra A al archivo en compresión.
Lo que faltaría es ahora actualizar nuestros modelos para que reflejen la información que sabemos sobre este archivo. Digamos, bueno, a partir de ahora me da la impresión de que la A va a ser más probable. La próxima vez no quisiera tener que imprimirla con probabilidad 1 sobre 257. Ahora que es más probable la A, vamos a actualizar esa probabilidad. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer en el modelo 0, porque la A solamente la hemos visto sin contexto. Entonces, la frecuencia de la A va a incrementarse. De 0 va a pasar a 1, y lo que vemos acá. La frecuencia de la A pasa de 0 a 1, la frecuencia del escape se mantiene en 1, entonces la probabilidad de la A y la probabilidad del escape es un medio. Esa fue la actualización del modelo de orden 0. Y si recuerdan, como les había contado, el modelo -1 no se actualiza. Primera actualización que hemos tenido. Ahora, cuando leemos la letra B, entra con contexto A. Es decir, en la palabra abracadabra, la letra B está en el contexto orden 1 A. Por lo tanto, nos vamos a fijar en el modelo de orden 1, en el contexto A, ¿qué probabilidad tiene la letra B? La letra B no tiene probabilidad en el modelo de contexto de orden 1 de la letra A, porque no existe, todavía no existió. Entonces, acá tenemos que imprimir un escape con probabilidad 1 en el modelo 1. En el modelo 1, escape con probabilidad 1, porque todavía no existe nada. Y nos pasamos al modelo 0. En el modelo 0, la B tampoco tiene probabilidad. Entonces tenemos que imprimir un escape. En este caso, imprimimos un escape con probabilidad con probabilidad 1 medio. Y por último, pasamos al modelo -1, donde imprimimos la letra B con probabilidad 1 sobre 257. Entonces, imprimir la B nos costó probabilidad 1, probabilidad 1 medio, probabilidad 1 sobre 257. Y luego actualizamos los modelos, desde el más alto hasta el más bajo. Empezando por el modelo 1, ahora en el contexto A, la letra B acumula frecuencia. 1 de frecuencia de la letra B, y la escape también tiene frecuencia 1, entonces cada uno tendrá probabilidad 1 medio. Bien. En el modelo 0, la B le tenemos que incrementar la frecuencia, pasa de 0 a 1. Entonces A1 tiene 1 de frecuencia, la A ya tenía 1 de frecuencia, y si se acuerdan, el escape siempre tiene valor de frecuencia igual a la cantidad de elementos en el modelo que tienen probabilidad distinta de 0. Como hay dos elementos en el modelo con probabilidad distinta de 0, el escape tiene frecuencia 2, y todas esas probabilidades se dividen por 4, porque con frecuencia 2, frecuencia 1 y frecuencia 1, el total hay 4 frecuencias, entonces cada frecuencia se tiene que dividir por 4. Entonces, la probabilidad de A pasa a ser un cuarto, la probabilidad de B pasa a ser 2 cuartos, y la probabilidad del escape quedan 2 cuartos, que es un medio. ¿Sí? Y como les decía, el modelo -1 no se actualiza. Ahí está. Con eso hemos leído la B y actualizado todos los modelos, todos los contextos. ¿Está bien? Y fíjense que acá en el modelo 1 nos queda la tablita indicando en qué contexto sucedió esto. Sucedió en el contexto A. En el contexto de A, entonces la probabilidad de ver una B supone que es un medio, la probabilidad de tener que hacer un escape es un medio. De hecho, la actualización. Acá en adelante es seguir hablando de cómo se van actualizando las cosas, pero la metodología va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, leemos la R en el contexto. En el contexto de orden 2 son las letras A y B. En el contexto de orden 1 es la letra B. En el modelo de orden 2 imprimimos un escape con probabilidad 1. En el modelo de orden 1 no hay contexto para la letra B. Entonces también imprimimos un escape con probabilidad 1. En el modelo de orden 0, la letra R no acumula probabilidad. Entonces imprimimos un escape con probabilidad 2 cuartos. Y por último imprimimos la R con probabilidad 1 sobre 257. ¿Sí? Ahí fuimos de atrás, de adelante para atrás, haciendo todas las impresiones. Escape con probabilidad 1, escape con probabilidad 1, escape con probabilidad 2 cuartos, R con probabilidad 1 sobre 257. ¿Sí? Eso nos va modificando el intervalo en nuestro compresor aritmético. ¿Sí? Y actualizamos. Tenemos que actualizar todos los modelos, desde el 2 al 1 al 0. Entonces el modelo 2 va a tener que ser actualizado el contexto AB, que es el contexto donde llegó la R. Entonces en el contexto AB, la R acumula 1 de frecuencia, el escape acumula 1 de frecuencia, y cada uno va a tener probabilidad 1 medio. En el contexto B, la R acumula 1 de frecuencia, el escape acumula 1 de frecuencia, y cada uno va a tener probabilidad 1 medio. En el modelo 0, sin contexto, la R acumula 1 de frecuencia.
Actualizamos el escape para que tenga 3 de frecuencia, porque hay 1, 2, 3 caracteres con frecuencia distinta de 0. Y normalizamos a probabilidades a sextos. Entonces 3 sextos, un sexto, un sexto, un sexto. Y el modelo -1 no cambia. Ahí hicimos la actualización del modelo en todos los órdenes. Bien. Después de la R viene la letra A. Y la letra A está siendo trabajada en el modelo de orden 2 con, previamente leyó B y R, y el modelo de orden 1 con la R. Entonces venimos acá. B y R no existe. Escape con probabilidad 1. Contexto R tampoco existe. Escape con probabilidad 1. La letra A en el modelo 0 sí existe. Tiene probabilidad un sexto. Entonces ahí es donde imprimimos la A con probabilidad un sexto sin necesitar recurrir al modelo -1. Ahora que se repitió un elemento y acumuló frecuencia y probabilidad, podemos imprimirlo, ese elemento, con una probabilidad mucho mayor a la de que sea cualquier carácter que existe en todo el alfabeto. Bien, entonces resolvimos la A solamente con un escape de 1, A con probabilidad un sexto. ¿Sí? Que eso va a requerir muchos menos bits que lo que vienen requiriendo imprimir los caracteres con probabilidad 1 sobre 257. Y actualizamos los contextos de orden 2, PR, y el contexto de orden 1, R. Entonces el contexto de orden 2, BR, vio una A, 1 de frecuencia, el escape tiene que tener 1 de frecuencia, probabilidad es un medio. El contexto de la R vio una A con 1 de frecuencia, el escape va a tener 1 de frecuencia también, probabilidad es un medio. Y ahora que volvimos a usar la A, ahora la A merece tener más frecuencia. Se ve que aparece con más frecuencia que la B que la R. Entonces, esa A le vamos a incrementar la frecuencia. Fíjense que el escape no cambia su frecuencia, pues el escape sigue teniendo 1, 2, 3 elementos con frecuencia distinta de 0, pero ahora que la A tiene frecuencia 2, todo tiene que dividirse por séptimos. Frecuencia 2, frecuencia 1, frecuencia 1, frecuencia 3, eso suma 7, entonces la A tiene 2 séptimos, la B tiene un séptimo, la R tiene un séptimo, el escape tiene 3 séptimos, y ni siquiera pasamos por el modelo -1, en ningún caso tendría sentido modificarlo. Si bien el modelo -1 nunca se modifica, en este caso ni siquiera pasamos por el modelo -1. Entonces ni siquiera lo miramos, ni nada. ¿Está bien? El objetivo de toda esta construcción es cada vez menos necesitar pasar por los modelos inferiores. Mientras mayor es el modelo por el que logramos resolver, mejor es la compresión. Menos bits se necesitan para expresar esa modificación de intervalo. Bien. Seguimos. Vamos a leer la letra C. La primera vez que leemos la letra C, entonces no va a estar presente en ninguno de nuestros modelos, ni en el contexto RA ni en el contexto A. El contexto RA no existe, así que se imprime escape con probabilidad 1. El contexto de A sí existe. Hubiésemos esperado que se aparezca una B, pero apareció una C. Mira vos. Esa, como no es la letra C no tiene probabilidad en este modelo, imprimimos un escape. En este caso el escape se imprime con probabilidad 1 medio. Y pasamos al modelo 0, donde la C tampoco acumula probabilidad, entonces tenemos que imprimir un escape con probabilidad 3 séptimos. Y por último imprimimos la letra C con probabilidad 1 sobre 257. Y actualizamos los modelos. El modelo contexto Susana. Bien, el modelo RA incorpora entonces frecuencia para la letra C, 1, el escape queda 1, probabilidad un medio en medio. Fíjense qué interesante, en el contexto de la letra A, incorpora ahora la letra C. En el contexto de la A vimos una C, entonces le damos 1 de frecuencia a la letra C. Y el escape se actualiza para tener tanta frecuencia como caracteres distintos existen en ese contexto. Entonces, en el contexto de la A existen los caracteres B y C, la frecuencia del escape va a ser 2 y se ajustan las probabilidades en el sentido sobre cuartos. Luego venimos para acá, donde ahora la C acumula una frecuencia y el escape va a tener 4 frecuencias por la R, la C, la B y la A, que son los 4 caracteres con probabilidad distinta de 0, y lo mismo se actualiza todo
para tener en novenos, calcula las probabilidades en novenos, y el modelo menos 1 no se modifica porque nunca se cambia el modelo menos 1. Y seguimos. Ahora, leemos una letra A en el contexto del AC y la letra C. El contexto AC no existe, entonces imprimimos un escape con probabilidad 1. En el contexto de la C tampoco existe, imprimimos un escape con probabilidad 1. Y en el modelo 0, la A tiene probabilidad 2 novenos, entonces imprimimos la A con probabilidad 2 novenos. Y cuando actualicemos, vamos a terminar actualizando esta probabilidad de la A en el modelo 0. Vamos a ver cómo. Agregamos al contexto el AC, acumula la probabilidad de la A y el escape. El contexto C lo tenemos que crear también, acumula probabilidad la A y el escape. Y en el modelo 0 sin contexto, se incrementa nuevamente la frecuencia de la A y en consecuencia todo pasa a ser en décimos. Seguimos, después de la A, leemos la letra D. Y la letra D es la primera vez que aparece. Entonces, lo más probable es que todo para atrás llegue hasta el modelo menos 1. Va a tener que ser así. Entonces, como no hay contexto CA, escape con probabilidad 1. Acá hay contexto de A en el modelo 1. Se va a tener que imprimir un escape con probabilidad 2 cuartos, porque nunca habíamos visto una D. Acá tampoco habíamos visto una D, se imprime el escape con probabilidad 4 décimos. Y en el modelo menos 1 se imprime la D con probabilidad 1 sobre 257. Y actualizamos. Aparece el contexto CA con frecuencias en D y en escape. En el contexto de la A aparece también la letra D. ¿Sí? Entonces, el escape tiene 1, 2, 3 de frecuencia, por los caracteres que tienen probabilidad distinta de 0. Y la D acumula entonces frecuencia 1. Ahí están todas las probabilidades. Venimos para acá y ahora la D acumula 1 de frecuencia y el escape va a tener frecuencia igual a 1, 2, 3, 4, 5 caracteres que tienen probabilidad distinta de 0. Y organizamos todo para que sean doceavos y el modelo menos 1 no se modifica. Estamos a 2 líneas, a 2 pasos de empezar a ver los frutos de todo lo que estamos guardando en el modelo. Bien, vamos a verlo. El contexto AD no existe, entonces se imprime con probabilidad 1 el escape. El contexto D no existe, se imprime con probabilidad 1 el escape. Pero se trata esto de otra A, entonces la imprimimos la otra A con probabilidad 3 doceavos. ¿Sí? Ya empiezan a aparecer cositas. En vez de tener que hacer 1 sobre 257, ya es 3 doceavos. Nos estamos dando cuenta que la A tiene bastante probabilidad de que aparezca. Ahí está. Y actualizamos nuestro modelo con el contexto AD. Aparece la A y, como siempre, el escape. En el contexto D apareció una A, acumula frecuencias. Y como apareció otra A, nuevamente le incrementamos la frecuencia y pasamos a calcular en treceavos estas probabilidades. ¿Sí? Y llega la B, y esto, ahora va a pasar algo que no había pasado hasta ahora, que es aprovechar el modelo de orden 1. Vamos a verlo. En el contexto de A no existe modelo de nivel 2, entonces hacemos un escape con probabilidad 1. En el modelo 1, con el contexto de la letra A, tenemos la letra B. La letra B con probabilidad 1/6. Entonces, literalmente, imprimimos la letra B con probabilidad 1/6 y se termina la cuestión. ¿Sí? Hicimos un escape de 1, imprimimos la B con 1/6 y ya está. Ya no tuvimos que imprimir más cosas. Eso pueden hacer el menos logaritmo en base 2 de 1/6 y le va a dar como, che, qué poquitos bits que necesitamos para la B. ¿Sí? Y mientras más avanza este modelo, más se da cuenta de las cosas, de los contextos y mejor está funcionando. Bien, naturalmente al arranque, las primeras veces que vamos viendo las cosas, tenemos que agregarlas al modelo, tenemos que imprimir probabilidades pobres, bajas, pero eventualmente cada vez las probabilidades van a ser más altas, porque esto está, de alguna manera, ayudando a predecir qué es lo que suele escribir la gente en esta frase. Una palabra como abracadabra que se repite bastante algunas como partes, como abra. Cadabra y la casa. Bien, entonces estábamos acá, imprimimos el escape del contexto DA, que no existe, pero en el contexto A sí existe la B, entonces la imprimimos con probabilidad 1/6. ¿Sí? Y agregamos el contexto DA con frecuencias en B y el escape, y en el contexto de la letra A se incrementa la probabilidad de que aparezca la letra B. Le agregamos un puntito de frecuencia y recalculamos las probabilidades
entonces, de todos esos elementos que tienen frecuencia en el contexto de la letra A. Pero si se fijan, lo que no hacemos es actualizar el modelo 0, porque no pasamos por el modelo 0. Entonces no hace falta actualizar el modelo 0. Es un poquito largo. ¿Por qué? Porque cada vez que estemos en el contexto de la A, si aparece una B, ya tenemos una buena probabilidad. En el modelo 0 vamos a acumular las veces que vimos la B en contextos desconocidos para nosotros. Es un poquitito esto de... Va a pasar que la Q, después viene una U, entonces vamos a acumular la probabilidad de la U dentro del contexto de la Q, pero capaz la U en otros contextos no aparece tanto, entonces no le vamos a acumular tanta de probabilidad para otras cuestiones. O sí, pero no por la Q, por otras apariciones de la U en otros contextos. ¿Ven? Bueno, eso capaz marear un poquito, pero bueno. Eso sale. Seguimos. Ahora leemos la R. Y acá va a pasar otra cosa que no había pasado antes, que es que el contexto A y B existe. En contexto A y B existe, y está la letra R, y entonces podemos imprimir la R con probabilidad 1/2. Con un solo bit imprimimos la R en el contexto A y B. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto en ese contexto. Entonces, la R en el contexto A y B era bastante probable, no da tanta información, no tiene tanta entropía. Entonces, cuando aparece la R en el contexto A y B, con un solo bit lo codificamos. ¿Cómo? Con probabilidad 1/2. Menos logaritmo en base a 2 de 1/2 da un bit. ¿Sí? Entonces, imprimimos la R y ya está. No hace falta pasar por ningún otro modelo de ningún otro contexto. Por lo tanto, en el contexto AB incrementamos la frecuencia de la R, que la pasa a tener frecuencia 2/3. ¿Sí? Frecuencia 2, la frecuencia del escape es 1, le queda 2/3 para la R, 1/3 para el escape. ¿Sí? Significa que en nuestro modelo nosotros entendemos que después de leer AB es más probable que aparezca la R que cualquier otra cosa. Y por lo menos es lo que nos está dando la impresión de la palabra abracadabra. ¿Sí? Ahí está, la actualización fue un toquecito. Y nos queda la A en el contexto BR. Vamos a ver, el contexto BR, acá está la A. Imprimimos la A nuevamente con probabilidad 1/2, ¿sí? Y actualizamos para que quede 2/3 y 1/3. ¿Sí? Eso, tenemos por el momento este seguimiento. ¿No? Pregunta sobre PPM-C. Bueno, es un algoritmo, pero bueno, hace lo que hace. Y dentro de todo es de los mejorcitos que hay para compresión. Tengo que haberlo mencionado para que presten atención. Bueno, habiendo visto el algoritmo, vamos a ver un concepto más y con eso estamos bien para la clase de hoy. Y es el siguiente concepto, pero bueno, lo vamos a ver con distintas alternativas, el concepto, y después vamos a estudiarlo precisamente. Este es el modelo que nos quedó, ¿sí? Un poquito más grande. ¿Qué pasa si llega una C? La C llegaría en el contexto RA, RAA. Entonces, la C en contexto RAA, acá vemos el contexto RA, no existe, imprime probabilidad escape con probabilidad 1. Y en el contexto de la A, sí podemos imprimir la C, imprimimos la C con probabilidad 1/7. Se actualizaría la frecuencia de C, recalcularíamos estas probabilidades, etc. Entonces aparece una C, que es un carácter que ya hemos visto venir después de la A, entonces lo podemos imprimir con bastante buena probabilidad. ¿Qué pasa si viene la D? ¿Sí? Versión alternativa. ¿Qué pasa si viene la D? En el contexto RA, a ver, en el contexto, no, perdón, no me salté esto. En el contexto RA, bien, en el contexto RA ya habíamos visto una C, acá está. No dijo nada. No dijo nada. En el contexto RA ya habíamos visto una C. Entonces la imprimimos con probabilidad 1/2 y recalcularíamos estas probabilidades. En el contexto RA no hemos visto una D, entonces haríamos un escape de 1/2 y sí reconoceríamos que después de la A hemos visto una D, le imprimiríamos con probabilidad 1/7. Y si llega una T,
en el contexto de RA nunca vimos una T. En el contexto de RA nunca vimos una T, entonces imprimimos el escape. En el contexto A nunca vimos una T, imprimimos un escape. En este contexto tampoco hemos visto nunca una T, imprimimos un escape. Y acá la T la imprimimos con probabilidad 257. ¿Sí? Y ahí es donde ustedes me dicen, Ezequiel, estás considerando probabilidades que sabes que no van a ocurrir. ¿Por qué le estamos dando frecuencia a cosas que sabemos que no van a ocurrir? ¿Sí? Veámoslo explícitamente. A eso le llamamos mecanismo de exclusión. Todavía no llamamos a la idea, pero bueno. Cuando buscamos la T en este modelo 2, sabemos que con el contexto RA hemos visto la letra C, pero como la C no es la T, tenemos que imprimir un escape. Ahora, cuando vamos al modelo 1, ¿sí? Las opciones son, después de la A que venga una B, después de la A que venga una C, después de la A que venga una D, o que después de la A necesitemos un escape para pasar al siguiente modelo. Ahora, lo que nos dice el mecanismo de exclusión es que si vos venís del contexto RA, donde vos conocías el carácter C, es imposible que vos estés ahora en el contexto A buscando este carácter C. Entonces el mecanismo de exclusión excluye al carácter C en el cálculo de probabilidades en este momento, porque tanto el compresor como el decompresor saben que si llegamos hasta acá, la C no puede ser la que estamos tratando de imprimir. Si estamos tratando de imprimir la C, la hubiésemos impreso acá, en el contexto de modelo 2. Entonces, de acá a acá viajamos con la información de que la C debe ser excluida. Siendo que imprimimos un escape acá, de acá hacia acá, viajamos con la información de que B, C y D deben ser excluidos. Porque en cualquier caso, si hubiesen sido B, C o D lo que queríamos imprimir, lo hubiésemos impreso con este modelo, pero como no lo hicimos, viajamos para acá y podemos excluir la B, la C y la D, y de paso la C de nuevo, la C también la excluimos, por las dos razones. Las dos razones te permiten incluir la C. Entonces, la B, la C y la D las excluirías. ¿Sí? Entonces, a la hora de imprimir probabilidades en cualquiera de estos dos contextos, vas a imprimir probabilidades más grandes porque podés excluir todos estos caracteres que sabes que no son. De acá, cuando vengamos para acá, también podemos excluir la B, la C, la D, la E, la C, la D y la R. Porque como no usamos sus contextos en modelo 0, tanto el compresor como el decompresor saben que no pueden ser ninguno de estos caracteres. ¿Sí? Eso nos permite, por ejemplo, acá imprimir con probabilidad 1 sobre 252, si no me equivoco. 6, 5, 4, 3, 2. 1 sobre 252. Acá, el escape, que mantendría su frecuencia de 5, sería 5 dividido, a ver, porque excluimos la 4, excluimos la A, excluimos la C, excluimos la D, solamente quedaría 5 el escape, 1 la R y 1 la B. Entonces sería 5 séptimos la probabilidad en este contexto. ¿Sí? Estamos imprimiendo con menores probabilidades porque hay elementos que en ambos lados del espejo del algoritmo se sabe que esos caracteres no son, pero no hay que darle probabilidad a esos caracteres. ¿Sí? Eso lo podemos ver acá en una tablita. Por ejemplo, tenemos las probabilidades sin algoritmo de exclusión, sin mecanismo de exclusión y con algoritmo de exclusión, con mecanismo de exclusión. Para el caso de la C, es muy sencillito. En ambos casos se imprime con probabilidad 1/2, porque aparecía en el modelo de contexto 2. En cambio, la letra D, sin exclusión, se imprimía con 1/2 o 1/7, y con exclusión se imprime con 1/2 y 1/6. Se lo podemos ver acá. Acá llega la D se imprime acá con 1/2, y la D en el contexto de la A se imprime con 1/7, pero si incorporamos el mecanismo de exclusión, la presencia de la C en este contexto hace que tachemos esta C en este contexto, entonces todas las probabilidades bajen a ser calculadas con sextos. Entonces la frecuencia de 1 de la D
en probabilidad un sexto, nos quedaría imprimir un sexto. Por lo tanto, vemos en la tablita, en vez de un medio un séptimo, vemos un medio un sexto. Y lo mismo, digamos, por analogía, la t, que sin exclusión nos cuesta un medio, 3 séptimos, 5 dieciseavos y un 257, nos queda un medio, 3 sextos, 5 doceavos y 1 sobre 252. ¿Sí? Que se fijan acá, marginalmente son menos bits. Pero bueno, menos bits cada vez que hacemos este tipo de operaciones, mejor. La conclusión de eso es que todos los algoritmos de este estilo utilizan el mecanismo de exclusión, porque es simplemente agregar un par de ifs a un algoritmo que igual ya está funcionando bien. Entonces, última diapositiva y festejo, ¿sí? Regocijo por toda la nación. ¿Qué dice? PPMC se ha estudiado que tiene el mejor rendimiento con un orden máximo de 5, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso tiene que ver con cómo escribimos, vamos a hacer así, con cómo escribimos, con cómo son nuestros lenguajes, etc. Pero bueno, se ha estudiado y funciona bien con un orden máximo de 5. Y uno podría decir, pero, che, mientras más órdenes tenés, mejor va a funcionar. Metele orden 20, vos metele. ¿Sí? Y la respuesta a eso es que no, que en realidad no es así, porque mientras más órdenes tenés en órdenes superiores, si no te está permitiendo esas frecuencias hacer predicciones sobre lo que hay que escribir, sí te está molestando tener que imprimir cada vez el carácter de escape. ¿Sí? Si no ayuda con el escape restando, vas a tener peor performance con modelos muy grandes que con un modelo que hasta ahora se ha estudiado que el mejor rendimiento está alrededor del orden máximo de 5. ¿Sí? Ya en orden de 6, ese modelo de 6 está metiendo tantos escapes que hace que sea marginalmente peor que el de 5 y así va empeorando. Así que suele usarse un modelo de 5. Se utiliza el mecanismo de exclusión porque ayuda. ¿Sí? Es programar un poquito más difícil, pero después comprime más, así que bien. Y es de los mejorcitos algoritmos de compresión. De hecho, uno que se usa mucho es una ampliación del PPMC que se llama PPM asterisco. ¿Sí? Y con eso llegamos a la última diapositiva del último set de diapositivas de la última clase que vamos a estar dando de algoritmos 2 este cuatrimestre, del último tema. ¿Sí? Ya hay que decir último. Tristeza, Tayel, tristeza, nota en fin. Pero bueno, como todo, seguimos estando disponibles para ustedes con todo lo que necesiten. Cualquier cosita nos pueden escribir como siempre. Cualquier duda con las correcciones, cosas que necesiten para el TP, para el estudio de finales, estamos ahí en el Slack, en el mail. En cualquier cosita nos escriben. Sé que no hay mucho más para decir, así que un saludo a quienes ven esto diferido. Suerte con todas las otras materias que seguramente hicieron que no pudieran estar presentes hoy. Y nos estamos viendo.